presidente Ávila Camacho, que gobernó a México entre 1940 y 1946, asumió la bandera de la unidad nacional, reformó el artículo 3 de la educación socialista. Mi maestro, don Jaime Torres Bodet, que era laico pero no anticristiano, propuso la redacción del artículo 3, que es un artículo defensor de todas las creencias, no condena ninguna. Hubo una gran tolerancia hacia las escuelas cristianas y ya nuestras generaciones pasaron igual por escuelas laicas y por escuelas cristianas, conocemos ambos mundos. ¿Tú coincidirías con el arquitecto que esos gobiernos fueron anticristianos? No, yo realmente no. Creo que quienes vivimos, nos desarrollamos en los años 60, 70, pues nunca vimos ese anticristianismo. Vimos una separación estricta entre la Iglesia Católica y el gobierno. Una separación que es insólita en América Latina, puesto que... No hay Te Deum cuando llega un presidente. Exactamente, y si vemos las constituciones, los marcos jurídicos y las prácticas de los diferentes países, vemos que hay la práctica, por ejemplo, de pagar con dinero del erario la educación religiosa. Al que llamo la Ayatollah González, gobernador de... sí, todas estas prácticas, incluso en Costa Rica todavía la religión oficial de la nación, así se dice, es la Católica Apostólica Romana, con todas las implicaciones que esto tiene. Es un caso peculiar en América Latina, quizás en el mundo no podría decir, pero en América Latina sí lo puedo asegurar. Entonces, nunca vi en lo personal, y creo que históricamente tampoco se ve ese anticristianismo, que es de lo que la derecha siempre atacó a los gobiernos priistas. Creo, aquí con todo respeto, pues, con respecto a lo que decía el compañero Luis, exalcalde de Puebla, más bien lo que él está defendiendo es lo que es ser liberal y ser conservador. O sea, hasta qué punto una persona puede ser más liberal, qué tan liberal puede ser alguien, o qué tan conservador, como el conservadurismo se hace autoritario. Pero aquí hablamos más bien de una agenda política muy específica, muy concreta, y yo tengo aquí una lista, si me permiten leerla rápidamente, de 7 puntos que estamos viendo desde que llegó Calderón al poder, el primer gobernante en mucho tiempo que se identifica plenamente con estas ideas. ¿Pero es del Yunque Calderón? No lo sabría decir la verdad, porque yo no he ahondado en... Parece que no, pero, yo sabía que no. Pero hay una cosa, esta derecha se encarna en muchas fuerzas, no nada más en el organización... Legionarios de Cristo. Claro, que bueno, el Yunque muy bien lo ha estudiado con mucha seriedad en sus libros, ha hecho denuncias a Álvaro Delgado, y también Luis Paredes, pues tiene un magnífico libro sobre este tema basado en su vivencia, ya no un conocimiento externo, sino de su vivencia. Pero independientemente de esto, yo en otro momento quisiera presentarles como un retrato ya publicado acerca de qué son estas fuerzas de la extrema derecha. Pero una serie de cosas que hemos visto. La PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se convierten en litigantes contra el aborto, ¿no? Instancias del gobierno cuando la despenalización del aborto aquí en la Ciudad de México. Se le da el premio Belisario Domínguez a Jesús Cumate y luego empieza a convertirse en un activista pero furibundo contra el aborto para encarcelar a las mujeres que aborten. Vemos a la Policía Federal Preventiva en Catedral, cuando se había visto esto en México, quizás en otros países sí. Este intento de las llamadas capellanías militares, hay una que funciona ya oficiosamente, creo que todavía no oficialmente, pero sí oficiosamente a un costado de la Sedena. La SEGOV, la Secretaría de Gobernación, ha estado apoyando demandas de la jerarquía, ahora la más reciente, el que tengan una estación de radio, y llegó al extremo, al final del régimen de Fox, de expulsar del país a unos abogados que venían a dar una conferencia donde acusaban de ciertos ilícitos a Norberto Rivera. Este famoso asunto de la SEP contra los libros de educación sexual, los apoyos también conocidísimos de gobiernos estatales y de instancias federales a instancias de la jerarquía, incluso en el caso de los millones que le dio Emilio González, el gobernador de Jalisco, al arzobispado de ella, pues para construir un santuario de los cristeros. ¿Por qué? Porque los cristeros son el gran emblema histórico, el principal, creo yo, de la derecha católica. Esta es una derrota histórica de los liberales. Pues sí, y hay que decirlo con todas sus palabras, Porfirio, porque yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2006, uno de los más laureados poetas del país, José Emilio Pacheco, proclamó
en medio de la campaña de guerra sucia que se emprendió por parte del partido de la derecha, del PAN, dijo, no pasarán. El problema es que ya pasaron. Ese es una realidad inobjetable. El hecho de que Vicente Fox haya ganado en el 2000 la presidencia de México es un dato que finalmente tiene que ver con esta victoria de Pero él no era Yunque. derecha. No, Era pero aquí el bastante- asunto es que, como Calderón, hasta donde yo tengo conocimiento, no es del Yunque, pero a veces actúan peor que los del Yunque. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Felipe Calderón, además de las características que Edgar ha enumerado y que me parece que es muy importante no pasar desapercibidas, particularmente la conquista más reciente, que es que la Secretaría de Gobernación le otorgue una concesión de radio a la Arquidiócesis de la Ciudad de México, hay otros aspectos en los que el gobierno de Calderón ha sido retrógrada, incluyendo en aspectos tan fundamentales para el Partido Acción Nacional como la inminente dignidad de la persona humana, o el respeto al voto, o el respeto a No, los dignidad de derechos persona humanos. humana, dignidad de persona humana desde la concepción. Por supuesto, desde la concepción hasta la muerte natural, pero cuestiones que tienen que ver con políticas públicas que le impactan directamente a las personas, como es el uso de las Fuerzas Armadas y de las policías para suprimir inclusive movimientos sociales. Y no solamente me refiero al aspecto más reciente de cómo se toma por parte del Ejército las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, sino desde la propia episodio de la indígena veracruzana presuntamente violada por soldados del ejército al inicio de este gobierno. Hay en estos casi 3 años de la gestión de Felipe Calderón comportamientos que a menudo son muy parecidos o son hasta Franquismo. peores a las peores características de la Organización Nacional del Yunque, que tiene por su parte cosas que también es importante no ignorar, como el hecho de haber dado auge a movimientos con un perfil de democratización en el país. Vamos a, yo te preguntaría, ¿tú sientes que estos grupos, al cual tú perteneces uno de ellos, han penetrado a la administración? Porque yo he hecho varios análisis de la forma de aplicación del llamado servicio civil de carrera, que es una especie de máscara para ir colocando piezas, colocando peones en todos los niveles de la administración bajo la apariencia de imparcialidad. ¿Tú llegaste a la alcaldía de Puebla por el Yunque? No, a pesar del Yunque. Incluso me atrevo a decir en contra del Yunque. Qué bueno. Y puedo decirte además que el Yunque se encargó de que me expulsaran del PAN por unanimidad, por 12 causas absolutamente insostenibles, que finalmente cuando acudo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordena al partido restituirme todos mis derechos. O sea, yo soy hoy un militante del PAN con plenitud de derechos, a pesar de que el Yunque se valió de los órganos internos del partido para echarme fuera. ¿Cuál es el líder que más se identifica con el Yunque dentro del partido? Desde luego Manuel Espino. Desde luego Manuel Espino, pero mira, me parece que, para que debiéramos centrar aquí el como tema tú, en algo, si como me tú lo lo permite. consideras. A mí me parece que lo que debe quedar muy claro es que la extrema izquierda y la extrema derecha han depredado al país. Lo están depredando. No hay un proyecto ni por la izquierda ni por la derecha y los extremos se juntan. Finalmente necesitan los unos de los otros para justificarse mutuamente en su existencia. ¿Qué pasó en la izquierda y en la derecha mexicanas en los últimos años? La gente que se quiso modernizar, que investigó, que estudió, que viajó y que trató con gente de otros países, con izquierdas y derechas exitosas, porque yo quiero decir que estoy convencido de que un izquierdista no es malo por ser izquierdista, ni un derechista, como lo pensaba yo cuando tenía 20 años. A los 20 años yo pensaba que la izquierda era mala y la derecha era buena. Hoy sé por eso estás ahora en tu casa. Hoy sé que todos somos humanos, que todos tenemos aciertos, que todos tenemos errores. Sí, pero vamos al tema de la extrema derecha. Bien. Que es el tema del programa. La extrema derecha, o sea, esa derecha irreflexiva, esa derecha radical que no acepta que el mundo no es el mismo de hace 50 años, está en el poder, ciertamente.
lejos de llegar con políticos bien preparados, llega con una caterva de burócratas mediocres, que viven Que no del tiene erario. noción de Estado. ¿Perdón? Que no tiene noción de Como Estado. la izquierda y como el PRI tampoco tienen noción de Bueno, Estado. el PRI La estuvo en el quiebra del gobierno. sistema político es cuestión de meses. Bueno, eso yo coincido. Pero le voy a decir por qué. El programa que pasó la semana pasada es sobre extrema izquierda. Entonces, para no redundar en el de la semana La extrema pasada, derecha este es sobre no extrema tiene derecha. la menor idea de cómo se gobierna. No tienen la menor idea, no hay un proyecto de nación. Momificaron la doctrina. La doctrina es un referente y ellos lo quieren hacer un programa de gobierno. Y cuando el Estado es laico, y déjenme decir, yo luché muchos años por el establecimiento de un Estado católico. Hoy estoy convencido de que no puede haber democracia Si no hay sin un Estado laico. Me da mucho gusto Definitivamente. que tengas esa convicción. O sea, desde luego esto lo expreso en mi libro, en el Yunque, Los secretos del Yunque. ¿Y cuáles creo son que- esos secretos? ¿Cuáles son Para esos adelantar tu secretos? libro y que lo compren. Pues sí, mira, los secretos son cómo logró la derecha llegar al poder. Ahorita vamos Y a son eso. tan secretos y tan interesantes que fue la derecha la que llegó al poder y no la izquierda. Esto es muy interesante. Fue más inteligente el Yunque Hay y la un derecha libro de una que la investigadora izquierda. Hizo sobre algo y lo hizo bien. alemana. Me atrevo a decir, lo hicimos, como fue ir penetrando todos los cuerpos intermedios, las cámaras, los colegios de profesionistas, asociaciones, y se creó realmente una conciencia social con lo que la gente esperaba. La lucha nuestra, que arranca, como dijimos, en los años 50, personalmente en el 68, cuando llegamos a los 80, era ya otro país. La gente ya no fundaba su lucha tanto en motivos rigurosamente religiosos, como que ya había motivaciones de orden socioeconómico. Político, querían Socioeconómico político. Querían tener poder. No, fíjate que Bueno, hablemos de la Vicente. clase media mexicana, sí. que fue la que nos hizo llegar al poder. La clase media aspiraba a vivir como gente. Y lo que ofertaba el sistema político priista y lo que proponía la izquierda era vivir como animales. No, bueno, eso, Invitamos, eso es una afirmación que no muy podría fuerte, compartir. pero No, había, yo no la había que compartiría. polemizar, hombre. No, sí, pero estamos hablando, hacemos un programa sobre izquierda. La izquierda es el movimiento intelectual y social en busca de la igualdad. Hay todas las... No estoy de acuerdo bueno, contigo. todos los teóricos. Hay otras manifestaciones Bueno, pero de izquierda que son las que teóricamente- toman tribunas en No, la Cámara, ese las es que otro toman el problema. centro de Oaxaca. Tomar las tribunas por la Cámara es una reacción contra una violación brutal de derechos parlamentarios. Ese es O sea, otro tú problema. lo justificas, Bueno, yo no. yo pero no lo finalmente justifico. la derecha Y ganó desde luego aquí porque hay no una... hizo eso. Así como no hay censura en este programa, cosa que agradezco mucho a las autoridades que lo promueven en varios estados de la República, tampoco hay represión y podemos discutir cualquier tema. Pero estábamos hablando, y esa es la razón de esta reunión, de la extrema derecha y desde luego tu experiencia en el Yunque, que es tan importante para nosotros. Nos vamos a otro apartado porque ya nos llamaron.